Padre mío, que sean sus labios y sus pensamientos a través de mi boca, Señor, y que su Espíritu Santo que mora en mis hermanos y que mora en mí, Señor, sea quien redarguya, Señor, como una espada de doble filo en nuestros corazones, que hable, Señor, que vivifique, Padre mío, nuestros corazones, Señor, que nos dé el entendimiento, la sabiduría, y que nuestros cuerpos sean como tierra fértil y preparada para poder recibir tu semilla, tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, les invito a que tengan en sus manos el libro Edificados para Morada de Dios. Ya es la tercera lección que vamos a ver el día de hoy. Vimos la introducción, vimos el sitio, vimos la fecha en el cual vimos muchos pasajes bíblicos conforme a la edad que el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, estaba firme y cuántos años estuvo pues en apostasía, alejados del Señor. Ese libro es muy interesante, es muy bueno como todos los libros que han estado pasando a través de la iglesia. ¿Por qué? Cuando dice edificados para morada de Dios, tenemos que ver, visualicen el librito en la parte del frente y tenemos una construcción, el templo de Salomón, que se ve que es rígido, de cimiento fuerte, con columnas enormes, con una gran, como si estuviera amurallada. Tenemos que entender que a través de la historia que hemos estado viendo, esta construcción, este templo, es lo que tenemos que llegar a ser tú y yo. Es lo que tenemos que representar en nuestra vida diaria conforme a lo que el Señor quiere en ti y en mí. ¿Cómo es que tenemos que estar? ¿Cómo es que vamos a llegar a poder ser algo parecido a este templo? Algo tan sólido y tan firme. Pues gloria a Dios que estamos estudiando este libro. Así que les invito a que vayamos a la lección número 3, que es una parte muy importante, como todas son importantes, pero vamos a estar viendo la lección de los cimientos. Cuando nosotros vamos en las calles o hemos ido a las grandes ciudades, vamos a poner por gran ciudad la Ciudad de México, el centro, y vemos grandes edificios, grandes construcciones, edificios grandes de 40, 50 pisos, por decir un número, y edificios pequeños de 10, 20 pisos. Y también casas de un solo piso. Pero ¿qué debemos de ver más allá? Lejos de que veamos la gran construcción, tenemos que preguntarnos qué sostiene esa construcción. Porque lo que vemos es fácil ubicarlo. Ubicamos cimientos, ubicamos muros grandes, ubicamos columnas amplias de gran aspecto que imponen, pero ¿acaso podemos ver lo que está por debajo de la tierra? Eso es lo que vamos a estar inmiscuyéndonos en este día, en esta noche. Y lo que no se ve, lo que no se ve. Y para esto yo sí les invito a que va a haber mucha referencia en cuanto a la construcción, porque vamos a estar hablando del templo de Salomón, lo que construyó en su tiempo, pero claramente tenemos muchas referencias al día de hoy, de construcciones, y todo lo que vayamos viendo en este tiempo, necesito que ustedes lo vayan interpretando de una manera espiritual. Cualquier punto, cualquier material, cualquier acción, cualquier persona que lleva a hacer la labor de construcción de los cimientos, tiene que ubicarse usted ahí, en la vida actual y en lo que ha pasado a través de su larga vida. Bien, ubiquémonos en el libro que dice los cimientos. ¿Dónde está mi esposa? Por favor, César, una agüita. Te agradezco mucho, hermano. Dice así el pasaje bíblico, Primera de Reyes 5, versículo 17. Y el rey mandó
Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Si ubicamos cualquier tipo de construcción en la actualidad, ¿acaso la construcción se construye solita? No. Necesitamos sí o sí primeramente tener personas que la quieran trabajar, personas que laboren en esa construcción. En aquel tiempo, ¿quiénes eran esas personas que iban a construir los cimientos? Gracias, Richard. Dios te bendice. ¿Quiénes eran? Para ver quiénes eran los jornaleros, las personas, los esclavos que iban a estar sometidos a trabajos fuertes, les invito a que me acompañen a Primera de Reyes 9, 20 al 22. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los israelitas, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los israelitas no habían podido destruir completamente. Salomón les impuso leva de trabajo forzado hasta el día de hoy. Pero lo de los israelitas, Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran los hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Bueno, ya sabemos quiénes iban a empezar a construir desde cero el templo de Salomón. Eran prácticamente esclavos, y esto que dice aquí, una leva de trabajo forzado, era una imposición. Era una imposición que tenían que realizar. ¿Por qué? Porque eran personas no pertenecientes al pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a ver cuántas personas eran, cuántos iban a trabajar en esas labores de construcción. Regresemos al capítulo 5, versículo 13. Y dice así: el rey Salomón impuso una leva a todo Israel. Ya sabemos a quiénes. Y continúa. Y la leva fue de 30,000 hombres. Y los envió al Líbano en relevos de 10,000 cada mes. Y se quedaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. ¿A qué iban al Líbano? Recordemos que fue visitado, bueno, de hecho iban al lugar en donde donde estaba el rey de Tiro, Hiram. Ahí se daba mucho lo que es la madera, el cedro, madera preciosa. Primeramente mandó a esos 30,000 hombres en relevos de 10,000 cada mes de trabajo y 2 de descanso. Y justamente cuando el tercer equipo iba a descansar, el primero iba otra vez a trabajar. Estos eran los primeros. ¿Por qué? Porque era la madera que vamos a ver más adelante en qué se ocupaba. Que prácticamente iba a estar casi todo tapizado por dentro del templo de Salomón de madera, tanto del piso, muros y techo. Entonces, esos fueron los primeros trabajadores. ¿Qué sigue? Dice más adelante, Adoniram estaba al frente de la leva. Y dice el 15, Salomón tenía 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 canteros en las montañas. Nos vamos a ubicar en los canteros. Son números grandes que tal vez no los podemos visualizar fácilmente. 30,000 hombres. No sabría cómo describirlos, cuántas cuadras van a ocupar. 70,000 hombres que llevaban cargas. Es decir, 70,000 hombres que iban a estar, obviamente en trabajos forzados, pero iban a estar cargando cosas pesadas. Pero los canteros, una cantera es donde explotan un monte, un cerro, y extraen la piedra o los minerales que están ahí presentes. Pero en ese momento, en este punto, los canteros era para extraer piedras, que en eso nos vamos a estar ubicando hoy. 80,000 canteros. Tienen por aquí una imagen. Yo decía, ¿cuántas personas son 80,000? Bueno, fácilmente ubiqué un estadio de alrededor de 90,000 personas de capacidad y es todas esas personas. Calculando el número para tener algo igual más ejemplificado, Río Blanco tiene 41,000 habitantes.
aproximadamente. Nogales tiene 22,000. ¿Y qué sigue? Mendoza. Ciudad Mendoza tiene 43, 44,000. Es decir, es como si el rey Salomón hubiese impuesto, ¿saben qué? Todo Río Blanco, todo Nogales y la mitad de la población de Ciudad Mendoza van a ser los canteros. Y van a estar en la mina, o en la cantera, mejor dicho, perdón, en la cantera extrayendo piedras. ¿Qué tipo de piedras? Vamos a verlo más adelante. Y dice el versículo, seguimos con el 16. Además de los 3,300 oficiales de Salomón que estaban al frente de la obra y que gobernaban la gente que hacía el trabajo, es decir, como un capataz o supervisores. Y el 17, entonces el rey, y es el versículo clave, entonces el rey dio órdenes y sacaron grandes piedras costosas para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Vayamos a la lección. Dice así, según Mateo 7:25, acompáñame a Mateo 7:25, que dice así, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Tocante a la construcción de un edificio, este es el detalle más importante. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una casa, puedes construir o puedes ver una casa impresionantemente grande, atractiva, con diseños arquitectónicos de primer nivel, de primer mundo, acabados lujosos. Tú puedes ver que es algo imponente, pero ¿qué pasaría si los cimientos no fueran acorde a la construcción que iba a estar arriba? A la primer lluvia, dijeran, al primer aguacerazo, al primer torrencial o al primer movimiento sísmico, todo eso valdría para nada. ¿Por qué? Porque no tenía los cimientos que tenía o que debía de tener. Todo cimiento, toda construcción debe de ir acorde. ¿A qué voy? No puede haber una construcción enorme, como lo acabamos de mencionar, gigante, pesada, con miles de toneladas, que tenga unos cimientos pequeños, porque ya sabemos las consecuencias. Y también no hay lógica en el que una casa, voy a poner ejemplo, una casa de interés social, que son de 450 por 16, tenga unos cimientos exuberantes, como si fuera a cargar un edificio de 50 pisos. Es ilógico. Por eso, los cimientos es lo más importante. Dice la lección. Vamos a leer un poco de la lección. Los cimientos, Mateo 7:25 que acabamos de leer. Por esto, es el que debemos estudiar mejor, es decir, se refiere al tema, para obtener lecciones de él. Pero, antes de continuar, es necesario hacer un paréntesis. Al leer los capítulos de Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, que dan los detalles del templo, es decir, dan las medidas exactamente de cómo estaba, nos encontraremos con una cascada de números que pudieran abrumarnos sobre ellos y nos van a indicar tres tipos de personas. Y que la primera hay tres posturas. La primera es de las que quienes lo estudian con el fin de encontrar discrepancias y poder señalar errores en la Biblia. Es decir, los que buscan desacreditar lo que dice la palabra del Señor. Esas son las primeras personas que tal vez estuvieran, o por eso están interesadas en buscar los números y examinarlos. Las segundas personas es la de quienes, al estudiarlos, desean sumar la información para construir una maqueta, un diagrama o un dibujo de cómo sería el edificio. Tratar de replicar algo, tratar de ver cómo era antes o de hacerlo realmente en la vida real. Y viene el tercer tipo de personas, que somos tú y yo, y que debemos de verlo, como lo planteé en un inicio, de una manera 100% espiritual. Aunque es algo terrenal, pero eso hay una
representación en cada una de nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Y dice, y los terceros, a los que nos sumamos nosotros, que creen que toda la Escritura es inspirada por Dios y aceptan que estos números no fueron incluidos para que se pudiese construir una réplica del edificio. ¿Qué dice? Sino con fines enfocados más al corazón de los que aman las Escrituras. Sigamos leyendo. Es bueno recordar que los libros de Samuel y Reyes fueron escritos, así se acepta, por profetas, y los de crónicas por cronistas de entre los levitas y sacerdotes. Además, no fueron escritos basándose en lo que quedó anotado en el plano de Dios que Dios dio a David y a Salomón, sino que describiendo lo que sus ojos veían y lo que quedó escrito en los registros de quienes vivieron en esa época. Por eso leemos frases como: la casa que el rey Salomón edificó tenía, no el testimonio de Salomón mismo o algunos de los varones de hombre de Irán, el rey de Tiro, que vinieron de Tiro diciendo: yo hice, yo edifiqué, yo puse. Es decir, que esos escritos de la palabra no solamente no se están basando en que la persona que escribió, como Samuel y Reyes, no vieron los planos y empezaron a echar su escritura, sino que los que escribieron realmente vieron la obra que se estaba realizando y vieron la obra terminada. De ahí nosotros creemos, como dice arriba, que toda la palabra fue inspirada y es inspirada por Dios. Creemos, no por personas que dijeron: pues yo vi aquí en lo que Dios le dijo al rey David. No, fue escrita por personas que vieron que realmente se ejecutó. Ahora bien, dice más adelante, una verdad es fácil de asimilar. Las dimensiones del templo que edificó Salomón, refiriéndose posiblemente a los interiores del lugar santo y santísimo, son el doble de los que se dieron al tabernáculo en el desierto. Esto y otros detalles nos remarcan que el templo que edificó Salomón debería ser grandioso y magnífico, pues sería para un Dios soberano y sublime que los cielos, ni los cielos de los cielos, lo pueden contener. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 8:27. Ahora sí, vamos a pasar a los detalles. Ubiquémonos en los detalles. Dice: las características de las piedras que se usaron para los cimientos, como lo establece la cita inicial, son 3. Vamos a recordar cuál es la cita inicial. Y mandó el rey que trajesen, ¿qué dice? Piedras grandes, piedras costosas, ¿para dónde? Para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Vamos a ir viendo cada una de esas características de esas piedras. El primero es piedras grandes. Podemos ubicar en nuestra mente alguna construcción de aquella época viejita, donde eran nuestros tatarabuelos, que construían sus casas y casi los cimientos iban por encima del nivel del piso, que se veía el concreto, o la mezcla, con piedras sobresalientes, con protuberancias de otros tamaños, chicos, medianos, grandes, que iban embonándose a conforme a Dios le daba a entender a la persona que construía. Siguen de pie y te apuesto que son más rígidas que nuestras casas. Te apuesto que tienen menos cuarteaduras porque la cimentación está firme y tiene más cuarteaduras nuestra casa. Así, ahora imaginémonos una piedra grande. ¿Por qué piedra grande? Si una piedra pequeña tiene un alto grado de dureza, no se rompe solamente pisándola, y difícilmente, aunque tú la avientes contra la pared, difícilmente se va a romper en dos. Tal vez salga un poco de polvo, tal vez levante un poco de polvo de la pared, o la piedra se despostille, pero es difícil que tú la puedas romper. Ahora imaginémonos una piedra grande. ¿De qué tamaño? Alrededor de 4 o de 5 metros. Si este lugar mide 7.50, quítale 2, vamos a poner que del muro donde está mi brother, mi hermano, a donde está Johnny, ese es el tamaño estándar o promedio de 4 a 5 metros, el tamaño de la piedra. Ahora imagínate, si una piedra de 1 metro, que yo puedo abrazarla, no la puedo levantar, ¿cuánto más pesará una piedra de ese tamaño?
Pues ¿de qué tamaño? Dijera el constructor, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Que necesitas piedras tan gigantes? Pues vamos a ir para allá. Vamos para allá. Esas piedras, en aquel tiempo, se adherían, como dato histórico, se pudieron haber adherido con adobe, con barro, arcilla, o con una mezcla de paja, tierra, caliza y agua. Así construían antes. Así era en la época de Jesucristo. Ocupaban paja, arcilla y ahí quedaba la casa. Yo creo que hasta ahí siguen algunas que otras. Dice el libro, dice la lección, eran piedras grandes. Necesariamente eran así para dar estabilidad y fortaleza al edificio. Se nos dice que sus dimensiones eran de 10 codos y piedras de 8 codos. Lo encontramos en 1 de Reyes 7:10. Es decir, traducido al español, de 5 y de 4 metros de tamaño, aproximadamente. Si nosotros ubicamos este lugar, que por la gracia de Dios estamos aquí, Iglesia Bíblica del Valle, ¿cómo podemos ver las columnas? No es la primera vez que tomamos esa estructura como ejemplo, pero ¿cómo ven las columnas? ¿Ustedes creen que nos sentiremos seguros durante un temblor? Primeramente porque el Señor nos protege. Y segundamente porque creemos que por debajo de esto, a mi hermano Miguel se le ocurrió echar cimientos fuertes, ¿verdad? Y lógico sería, como dijimos en un inicio, que fueran columnas tan grandes para soportar 3, 5 pisos, pero que fueran castillitos pequeños y débiles, enclenques por debajo. No sería lógico. Entonces, sabiendo Salomón que iba a ser una estructura grande y pesada de miles de toneladas, tenían que ser piedras de esas características, de 4 y de 5 metros. Vayamos a la vuelta. La segunda característica de esta piedra es que eran costosas. Yo no sé en cuánto anda el metro cúbico, ni cómo se pida un viaje, 2 viajes de pura caliza, pura piedra con la que se construye. Desconozco. Pero si es caro extraer ese tipo de piedras, imaginémonos el costo, el arduo trabajo, el esfuerzo de la persona que estaba extrayendo ese tipo de piedra. Ha de haber sido muy difícil. Dice, piedras costosas, pues por su tamaño, su solidez, tenían que ser bien escogidas de entre muchas. ¿Para qué? Al poner sobre ellas la carga de todo el edificio, no se cuartearan y que no fueran afectadas por los sismos. Piedras costosas eran características puntuales. Imagínense a gran número, ándale, perfectamente esa imagen. ¿Cuántas personas creen ustedes que se necesitarían para mover una piedra? Hay así por acá de esta de 3 metros, más o menos. Bueno, el primer paso es encontrarla, picar la tierra, empezar a hacer un lado las pequeñitas y llegar al punto en el que se encuentren esas piedras grandes. Ok, dice el trabajador, ya la encontré, ¿y ahora qué? Pues ahora hay que cortarla y extraerla de ahí. Un trabajo arduo. ¿Les suena familiar a los que exponen la palabra del Señor? Por eso les digo, todo que es acerca de la construcción, tenemos que relacionarla en nuestra vida espiritual. Todo eso lo tenemos que relacionar. ¿Por qué? Porque entendamos, edificados, nos estamos edificando nosotros para morada de Dios. ¿Cómo es que estoy haciendo que este templo que estoy viendo acá lo sea yo? Primeramente, tenemos que buscar las piedras grandes. Tenemos que picar, tenemos que trabajar, tenemos que labrar. Como esclavos casi. Un arduo trabajo, sin cesar por tu necesidad de querer buscar la piedra. Ahora que ya encontraste la piedra, que es una piedra costosa, que implica muchas cosas, tenemos que extraerla. Dice aquí más adelante, y nos dice la persona, recuerdo que cuando se deseaba construir la planta nuclear de Laguna Verde, solo se encontró otro sitio posible para su instalación en todo México. Nos da como un dato, todos ubicamos Laguna Verde, que todos tienen miedo de que algún día llegue a explotar, porque si no va a ser una corredera de personas.
Pero estuve investigando y dije, bueno, ¿cuál será el otro lugar? Pues era Valle de Bravo, allá en la Ciudad de México. Entonces, como dato nada más, que lo mencionó la persona que escribe este libro, ¿sale? ¿Cuál es la tercera característica de estas piedras? Piedras grandes, piedras costosas y, ¿qué dice? Piedras labradas. Cuando yo escuché labradas, bueno, mejor dicho, cuando leí y vi que decía labradas, yo me imaginé un labrado como la piedra del gigante, ¿lo ubican todos? Que tiene jeroglíficos y así. En mi ignorancia yo pensé que era eso. Me imaginé a la persona ahí esculpiendo con su cincel y martillito. No, hay un significado, tiene otro significado. Es algo más pesado que solamente agarrar y querer pintar o dibujar con un cincel y un martillo. ¿A qué voy? El labrar una piedra significa que es un proceso meticuloso que requiere precisión, paciencia, una profunda comprensión de las piedras que estás extrayendo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Proceso detallado en el que se compone de cortar, pulir y dar forma. ¿Por qué? En las escrituras más adelante vamos a ver, en las lecciones que vienen, que cuando se estaba edificando el templo de Salomón no se escuchó ni martillo ni cincel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si estaban construyendo algo no se escuchara un picoteo? Porque se entiende que estas piedras que extrajeron, piedras grandes, piedras costosas, piedras labradas, las extraían, las movían. Todas las que tenían alrededor, las 80,000 personas que estaban en la cantera, las que estaban designadas tenían que dar forma para que encajaran una con otra. Ninguna piedra la vas a encontrar tú cuadradita o rectangular, solamente en las caricaturas o aquí en la imagen. Pero la persona estaba encargada de cortar, pulir y dar forma, una forma rectangular. Porque más o menos nada más pásense la página número 13 para que me pueda ubicar o me pueda referenciar con la forma de los cimientos rectangulares. Recordemos las dimensiones. Ahora sí regresen a su página 10, de 5 y de 4 metros. Ahora bien, si no se escuchaba ni martillo ni cincel al momento de que construían el templo de Salomón, en el lugar en el que iba a ser, en la era que estaba destinado, ¿cómo es posible que entonces sabían dónde iba cada piedra? Pues se cree, se supone o se teoriza que hacían el trabajo de sobreponerlas y después enumerarlas y después irlas colocando de manera ordenada en el lugar que tenía que ser. Por eso no tenía necesidad de labrar o de pulir o de cortar en el momento o en el lugar específico. Imagínense la chamba que tenían los esclavos. Mucho trabajo. ¿Qué tanto nosotros cortamos, pulimos y damos forma a nuestro cimiento? Todos sabemos que la simiente es Cristo Jesús, que todo depende de ahí, que tu cimiento está firme porque es el Señor el que te sostiene. Sabemos que la piedra angular es Él, es el Hijo de Dios que vino a salvarnos a ti y a mí. Pero así como cada edificio debe ser construido, cada cimiento debe ser construido acorde al edificio, ¿qué tanto estamos trabajando en nuestra simiente? Es decir, ¿qué tanto estudiamos, qué tanto nos preparamos para que la simiente que es Cristo esté firme en nosotros? Es Cristo mi simiente, claro, pero ¿de qué tamaño están tus cimientos? ¿De qué tamaño están tus piedras? ¿Las extrajiste pequeñitas? Porque dijiste, bueno, después regreso por una grande. Y te fuiste cargando tu piedra y la pusiste en tu cimiento. Y ahí vas poquito a poquito con tus piedritas. O son piedras en el cual tú tienes un arduo trabajo de buscarla. Que son piedras costosas porque sabes que te va a costar entender la palabra. Pero porque tienes que escudriñarla. Tienes que buscar en esa tierra hasta que encuentres esa piedra y digas, ya la encontré, ahora ¿cómo la extraigo?
Llega el momento en que tú la extraes, llega el momento en el que tú la preparas y está ya predestinada a ponerla en tu simiente, donde va a estar siempre fija en tu corazón. Pero ¿qué tanto la labras? ¿Qué tanto haces que embone una con otra? Tenemos que fijarnos cómo está nuestra simiente el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay personas, y lo hemos conocido a lo largo de la historia, en los cuales se vanaglorian porque saben mucho, que porque creen que con su soplido la gente se cae, que porque creen que porque su saco la gente se mueve por el mover del Espíritu. Creen que tienen una construcción enorme, creen que son un edificio grande y poderoso, que ningún aire los puede mover, pero si nos podemos analizar lo que no vemos, es decir, los cimientos, ¿ustedes creen que los cimientos estén firmes en el Señor? ¿Ustedes creen que ese tipo de personas hayan trabajado arduamente para poner sus cimientos firmes y de ahí construir conforme a lo que el Señor quiere en su vida? Tenemos que ir construyendo ese simiente. Tenemos que irlo fortaleciendo y de ahí sobreedificar. Y más adelante lo vamos a ver. Tenemos que ver cómo sobreedificamos sobre esa piedra angular, sobre ese cimiento firme que es el Señor Jesús. Dice más adelante la lección: ya habiendo visto piedras costosas, piedras grandes, piedras labradas, de una manera terrenal y de una manera rápidamente espiritual en tu vida y en mi vida, dice más adelante, estas tres condiciones de las piedras del cimiento nos recuerdan esta cita. Isaías 28:16, que dice, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento, subrayen si quieren fundamento, y continúa, una piedra, subrayenla, de ahí dice piedra probada, subrayen probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y concluye diciendo, el que creyere, no se apresure. Decía yo, por fundamento. Aquí está. Todo el fundamento es lo que está abajo de todos nosotros, lo que sostiene, ¿sale? Fundamento, dice el Señor, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ya vimos las cualidades o las características de una piedra, sólida, rígida, ¿sale? Con dureza, difícil de corroer, difícil de romper. Piedra probada. ¿Cómo se prueba una piedra? No me refiero al ámbito del gusto, me refiero al ámbito de la dureza. ¿Cómo se prueba? Con una prensa. Una base firme de metal sólido y una prensa de metal sólido, y se va ejerciendo presión y se mide las toneladas que soporta de presión hasta el punto de quiebre. Pero cuando dice que fue probada, es porque pasó la prueba, es porque fue lo que esperaba la persona que estaba probando esa piedra. Es decir, una piedra que es totalmente segura, probada, angular. Podemos poner la imagen de angular. ¿Qué es una piedra angular? Toda piedra angular en una construcción o en las construcciones es esta, específicamente en el ángulo. De aquí, a partir de acá, es el orden de la construcción y la alineación hacia arriba. De la piedra angular depende todo, de Cristo Jesús depende todo. Todo lo que sobreedifiquemos sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, así como en la manera terrenal, una estructura se cae si la piedra angular está mal puesta, así tu vida y mi vida se puede desmoronar si sobreedificamos de una mala manera por no saber colocar la piedra angular y los simientes, que son Cristo Jesús. Piedra angular, piedra preciosa. Cuando decimos piedras preciosas, nos imaginamos ¿qué? Un diamante, un zafiro, cornalina, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué se forman esas piedras? ¿O qué características tienen esas piedras? Sus características, rápidamente, es que se determinan porque son inusuales, porque son únicas, porque son hermosas a la vista, por los colores, por las formas que tienen por dentro. Y dicen las personas, válgame Dios, ¿cómo se habrá hecho eso?
pues es una forma única, sorprendente, altamente, con una dureza que sobrepasa cualquier tipo de roca. El diamante es la piedra más dura que podemos tener de referencia, que hasta podemos cortar cristal o piedra. Por eso dicen punta de diamante, porque prácticamente son discos caros. ¿Sale? Piedra preciosa. Y dice, de cimiento estable. Ya sabemos que el cimiento va de la mano con la piedra angular. ¿Sale? El que creyere no se apresure. Y nos confirma, y lo volvemos a ver en 1 de Pedro 2, versículo 6, que dice, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien. Cimiento estable. Vayamos a 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué? Porque también tenemos aquí una referencia acerca de esta piedra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y dice así, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Esa hermosa piedra angular, probada, rígida, dura, fortalecida, puede ser para edificación o puede ser para destrucción. ¿Cómo se vería un maestro albañil que quede toda chueca la casa? Que la primera semana se desparrame todos los muros. ¿Qué dirían los demás maestros que están al frente construyendo con conocimiento, con entendimiento? Se burlarían de él. Pero confiamos en lo que dice el Señor, que en el que, ¿cómo dice aquí el versículo? Y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, sigamos. Indudablemente, el cimiento en sí nos habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo hemos mencionado, el cimiento y la piedra angular. Y bien aquí referenciado, ¿cómo es que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo podemos referenciar como esa piedra? Por su tamaño, su valor y su preparación. Su tamaño, primer punto, piedras grandes, pues sostiene a todos los que sobre él edifican. De cimiento estable, pues las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínense el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que toda la iglesia a nivel mundial sea sostenida por Él, que es el cimiento estable, por Él, que es la piedra angular. Su valor, piedras labradas. La Biblia nos dice que el Señor Jesús tuvo que ser perfeccionado por aflicciones para ser nuestro Salvador. En Hebreos 2:10. Igual como lo tenemos que ser nosotros si vamos a ser añadidos a la iglesia. Ay, ¿qué tengo que ser yo? Tienes que ser perfeccionado por medio de aflicciones. Si tú quieres ser parte de la iglesia, que ya perteneces a la iglesia, pero los que no, que quieren formar parte de la iglesia, recordemos que sobre el fundamento, que es Cristo Jesús, se construye la iglesia. Él sostiene la iglesia, que somos tú y yo. Pero ¿qué proceso sufre la piedra? Recordemos, tanto para cimentación como para construcción, tiene que ser labrada mediante aflicciones. Ay, pero Señor, qué difícil será. Pues sí.
¿Tú crees que mereces sufrir menos que tu Señor, que sufrió en la cruz, escupido y pisoteado? Pues ni quién te crees que eres. Tenemos que ser perfeccionados por aflicciones. Y cuando suceda, tenemos que entender y tener convicción de que es para bien de nosotros. Dice más adelante, la aplicación. Ante la verdad que el fundamento de nuestra fe, así como el de la casa espiritual, es Cristo, nos corresponde creer en Él y no avergonzarnos de dar testimonio de Él ante el mundo. Esto debe manifestarse en nuestra seguridad, en nuestra confianza y en nuestra paz que dejemos ver al vivir en este mundo y al abrir nuestros labios para hablar de Él a otros. Pensemos en esa declaración del apóstol Pablo y hagamos la nuestra. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como reflexión final, hermanos, tú puedes ver en mí lo que yo he construido en el Señor. Yo puedo ver en ti lo que el Señor ha construido, lo que tú te has esforzado en tus medios y cómo puedes estar firme ahora. Pero debemos de asegurarnos que lo que no se ve debe de estar más sólido que de lo que se ve. Es decir, que nuestros cimientos, que tú no puedes ver los míos, ni yo puedo ver los tuyos, tenemos que fortalecerlos día con día. Porque entonces sucederá que ante cualquier aflicción, ante cualquier movimiento de aire, de agua, de torrenciales, si la casa se cae, si el hermano se cae, ¿qué significa? Que los cimientos nunca estuvieron firmes. Es necesario que tus cimientos deben de estar firmes, porque el Señor en todas las partes, en muchas partes de la Escritura, te ha dicho y nos ha dicho que vamos a ser perfeccionados a través de la aflicción. Entonces, espera la aflicción y construye los cimientos fuertes y sólidos para esos días de aflicción. Y solamente así tu casa no se ladeará o se derrumbará completamente. Porque después viene el enfriamiento y te alejas. Solito caen. Segundo punto de la reflexión, porque muchos podemos reflejar una columna firme, sólida, que va de la mano al primer punto. Pero siempre que nuestro cimiento esté fuerte, conforme a nuestras columnas y a lo que hemos ido edificando. ¿Por qué? Porque aquí, en la casa de Dios, que eres tú la casa de Dios, y nos reunimos aquí en esa congregación, cada bloque, cada ladrillo, eres tú, eres tú, eres tú. Y juntos tenemos que edificar perfectamente la casa del Señor como iglesia. Si un ladrillo no embona como otro ladrillo, ¿qué va a hacer el Señor entonces? Pues le va a dar forma para que su casa, su iglesia, sea construida como Él quiere. Tengamos cuidado, fortalezcámonos en Cristo, nuestro cimiento, para poder sobreedificar correctamente. Y cierro con Corintios 3, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Y dice así: porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Pongan atención, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. ¿Qué dice más adelante? Y otro edifica sobre él. Y ahí viene una advertencia. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pongámonos de pie, hermanos.
Le damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos ha regalado, Señor. Yo sé y confío en su palabra, Señor, que su Espíritu habló a cada una de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y yo sé, Señor, que hemos entendido lo que tenemos que hacer, porque había sido dicho desde un inicio, y hemos entendido que si hemos estado buscando esas piedras pequeñas, esas piedras no resistentes para nuestros cimientos, hemos entendido, creemos que hemos entendido que debemos de esforzarnos en buscar esas piedras grandes, que debemos de esforzarnos en labrar, en pulir, en cortar, en dar forma a nuestro cimiento, porque debemos de esforzarnos, Señor, en que nuestro cimiento esté firme, porque tú eres nuestro cimiento, Señor. Enséñanos a construir, enséñanos a construir lo que tú quieres para nosotros, Señor. Enséñanos a traer esas piedras en nuestras construcciones, para que podamos ser útiles para tu obra, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor infinito que tienes, porque día a día nos hablas, día a día nos corriges, día a día nos diriges, Señor, conforme a tu misericordia. Te bendecimos, te alabamos, porque a pesar de ser imperfectos, Padre mío, tú nos miras con amor, tú nos miras con celo y nos proteges del enemigo. Te damos gracias, a ti te glorificamos, Padre mío, porque en ti somos seguros. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.